GDS, siempre en movimiento. La radio número 1, la que vos elegís. GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. Papá, quiero una bicicleta nueva. ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Vení a Bicicletería J&L en Lancilota 28, casi Avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J&L. Comprá trabajo marplatense. Comprá trabajo argentino. Duki Patagonia. Las mejores camperas están en Mar del Plata. Mujer, niño, juvenil, hombre. Duki Patagonia. Camperas, accesorios, chalecos y todo lo que buscas. Con la mejor calidad y el mejor precio. Con tarjeta de crédito, 13 cuotas sin interés. En efectivo, descuentos especiales. También podés comprar desde la web online. Entrá en www.dukipatagonia.mitiendanube.com y te lo llevamos sin cargo a tu domicilio. Comprá la mejor campera. Duki Patagonia. Te esperamos en Santiago del Estero 1755, casi la peatonal San Martín. También contactanos por las redes vía WhatsApp 223 530 6230. Seguinos en Instagram y Facebook. Duki Patagonia. Desde Mar del Plata, hacia el mundo, hacia el mundo. Estás en GDS, la radio que nos une en vivo, 27 minutos, en instantes nada más, para todas las amigas y amigos del programa A las Puertas de Magonia. Se viene un gran programa, otro programa de colección, junto al amigo Carlos Matos. Prepárate, te damos tiempo para que busques ese lugar en tu casa, desconectate de todo, solo conectate con la radio que nos une, GDS Radio Mar del Plata. Pero antes, nuestro querido amigo, otro gran amigo, como es el señor Luis Lapenta, que nos cuenta parte de la historia de Mar del Plata, efemérides de Argentina y del mundo. ¿Qué pasó un día como hoy? Luis, bienvenido. Gracias, Guillermo. Vamos a las efemérides que tenemos preparadas para este martes 23 de febrero, homenajeando siempre a los que ya no están en primer lugar. 1967 marcaba la partida de Pepe Arias a los 67 años, gran actor argentino que venía luchándola desde el principio de cine sonoro, mucha actuación, mucho teatro. Fue y se destacó en su carrera por ser el primer monologuista político. Después vendrían otras figuras como Tato Bores o Enrique Pinti, pero Pepe Arias fue el primer monologuista de cuestiones políticas en el país. En 1965 fallecía en Estados Unidos Stan Laurel. A los 75 años, Stan Laurel había conformado un dúo de gran prestigio con Oliver Hardy, que eran el gordo y el flaco. Stan Laurel era el flaco y dicen por allí que es el papá biológico del actor Clint Eastwood. En 2001 se iba a nuestro medio un gran actor, Tincho Zavala, a los 78 años, Martín Pedro Zabalúa, hijo de otro actor también, Pedro Zabalúa, aquel que protagonizara Los Pérez García, una importante telenovela
de los años 50. Tincho Zavala se destacó por ser un gran actor, muy dúctil, pero se dedicó más al rubro de comedia. Y vamos a los nacimientos, a los cumpleaños. 1927 nacen las gemelas Mirta y Silvia Legrand, es decir, Rosa María Juana Martínez Suárez, más conocida como Mirta Legrand, y Silvia Legrand, María Aurelia Paula Martínez Suárez, que se nos fue hace muy poco, en mayo de 2020. Y también está cumpliendo años otro actor argentino, nació en 1963, Fabián Gianola, también hijo de un gran actor como fue Beto Gianola, también Fabián Gianola, que es un muy buen actor, ha incursionado siempre en el tono de comedia. Y algunas otras fechas que tenemos para recordar, por ejemplo, saludar a todos los habitantes de Comodoro Rivadavia, porque un día como hoy, de 1901, se fundaba la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia. El nombre obedece a un homenaje al comodoro Martín Rivadavia, nieto de Bernardino Rivadavia. Comodoro Rivadavia, fallecido ese mismo año, unos días antes, el 14 de febrero de ese 1901, a los 48 años, y por eso se lo homenajea poniéndole el nombre a esta ciudad. De todos modos, el comodoro Rivadavia brilló también en su carrera militar por los grandes relevamientos y exploraciones que hizo en la Patagonia. Y en cuanto a la ciudad de Comodoro Rivadavia, la más poblada de la provincia de Chubut, los pozos que se estaban haciendo para ver si conseguían extraer agua resultaron con la extracción de petróleo, con lo que le dio el impulso no solamente a la ciudad, sino también a la zona y al país. Por eso hoy Comodoro Rivadavia es la capital nacional del petróleo. Y por último, una fecha también para recordar, 1958, el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, era secuestrado en Cuba, en su hotel donde estaban parando, esperando la competencia del día posterior, en el Hotel Lincoln de La Habana. Estuvo secuestrado por los muchachos que estaban haciendo la revolución cubana. Estuvo 27 horas secuestrado Juan Manuel Fangio en manos de los rebeldes que estaban ya acantonados en Sierra Maestra, comandados por Fidel Castro, y fue un golpe propagandístico para los revolucionarios contra la figura del dictador Fulgencio Batista. Fangio dijo siempre que lo habían tratado muy, pero muy bien, que le pedían que los comprendiera, pedía que los perdonara por lo que habían hecho, pero era necesario para la revolución. 27 horas de secuestro tuvo Juan Manuel Fangio y bueno, ya era campeón mundial. Después de esto ya vino su retiro. Una fecha para recordar también a hechos que tienen que ver con la historia mundial, pero que involucran a personalidades de nuestro país. Nada más por hoy, muchísimas gracias, hasta mañana. Gracias Luis Lapenta, como todos los días en GDS, la radio que nos une. Y esta música ya nos identifica, programa de colección. No te voy a decir que lo grabes porque todo queda grabado en GDS, así que solo te pido que te desconectes y solo te conectes con la radio que nos une. Desde Mar del Plata, para toda la Argentina y el mundo, damos comienzo a un nuevo programa, A las Puertas de Magonia. Y vamos a encontrarnos juntos, 223 424 66 46.
de las leyendas a los ovnis. Misceláneas de una investigadora. Diálogos con Gladys Espinosa. Y ya le damos la bienvenida al conductor y creador del programa, Carlos Matos. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un programa especial. Sí, vamos a charlar con Gladys Espinosa, una investigadora. ¿Vos te acordás que hace unos meses atrás alguien dijo, che, ¿qué pasa? ¿Son todos varones los que investigan el fenómeno OVNI, los que están en la cuestión ufológica? Si bien, bueno, estuvo con nosotros varias veces Lorena Ciarrata del Café Ufológico Rosario, que ella no se define como investigadora, sino como divulgadora. También Marina Llaveno, que es la voz de las crónicas del Café Ufológico. Hay mujeres dentro de la investigación, de la difusión. Pero queremos en esta oportunidad traer a Gladys Espinosa, que es tal vez una de las primeras investigadoras que viven, que trabajan, porque, bueno, en algún momento hablamos también de Ruth Herstel, la autora del primer diccionario argentino de ovnilogía. Gladys Espinosa es discípula de Juan Carlos Espadafora. Juan Carlos Espadafora ha estado acá en la RAO, junto con Gladys Espinosa, del mismo grupo CIEPO. Bueno, los amigos y amigas del ambiente ufológico conocen de sobra a Juan Carlos. Vamos también a difundir en alguna oportunidad alguno de los trabajos. Pero nos parece justo charlar con Gladys y en Gladys hacer un homenaje a todas aquellas mujeres que vienen investigando el fenómeno, que se animaron desde sus ideas, desde su formación, y a lo mejor en un tiempo donde, como bien nos ha comentado Gladys, era muy difícil hablar de estas cosas sin que tildaran a la persona de loca o de alucinada o de lo que sea. Pero antes de empezar, de ir a la entrevista con Gladys, quería contarte, acá acaban de llegar saludos de Lorena Ciarrata para todo el staff. Gracias. Y quería contarte que hubo bastantes repercusiones del programa anterior en el que charlamos con Sebastián Muso acerca del terraplanismo como modelo. Y por supuesto que queríamos escuchar las voces de los terraplanistas también. Este programa, siempre lo decimos, Guillermo, nosotros respetamos a todas las personas, independientemente de las ideas, siempre y cuando todas esas ideas se expliquen con respeto, con claridad. Pero resulta que una de las personas que se define como terraplanista, que le abrimos los micrófonos para que hable, que exponga, bueno, no lo quiere hacer por el momento. Muestra muchas reservas. Vamos a esperar a ver si en las próximas semanas accede, porque queremos realmente comprender qué es lo que propugnan y qué es lo que proponen, ¿no? Sí, no, y aparte que no se asuste, porque lo vamos a tratar bien, ¿no? Y aparte, siempre es como vos decís, Carlos, eso por supuesto lo digo como algo jocoso, pero abordamos, como vos decís, la otra cara, ¿no? Porque Sebastián estaba justamente de un lado y nos gustaría escuchar al terraplanista del otro lado, ¿no? Hablando con amigos como Esteban, que siempre está escuchando, dice, me aclaró Sebastián un montón de cuestiones, de esas dudas, viste, que siempre están dando vueltas, pero también es muy importante escuchar, como se dice del boxeo, bien esto, ¿no? La otra campana, ¿no? ¿Qué pasa con eso, no? ¿Qué pasa? Escuchar la otra campana, sí. Y además esto sí tiene que ver muchísimo con el mundo de lo imaginal, y ver de qué manera, desde otro lado, desde un modelo por ahí no tan conocido, se llegan a determinadas explicaciones. Claro. Y hay
cosas que se mueven detrás del modelo terraplanista. ¿Es ingenuo el modelo? ¿No es ingenuo? ¿Qué consecuencias trae? Más allá de las convicciones históricas, filosóficas y de las corrientes que existen dentro del terraplanismo. Así que bueno, si este amigo nos está escuchando y quiere acceder, establecer contacto y acceder, los micrófonos están abiertos. Como vos bien decís, Guillermo, acá escuchamos todas las posiciones. Por supuesto que no somos ambivalentes, no somos anodinos, tenemos nuestra postura asumida, pero eso no impide justamente el diálogo. Volviendo a la invitada de hoy, a Gladys Espinosa, va a ser un hermoso recorrido el que vamos a llevar a cabo, desde las leyendas, desde la infancia, qué fue lo que modeló su cosmovisión, cómo se adentró en el fenómeno, nos va a contar algunas cosas de sus viajes, conoció a muchos personajes. En la fotografía de la mañana, en la que hacíamos la primera promoción, aparece junto a Erich von Däniken. Hemos hablado de Erich von Däniken en alguno de los capítulos. Así que bueno, vamos a las vías de comunicación, Guillermo, y ya le damos paso a Gladys a compartir esta hermosa charla con Gladys Espinosa, una de las primeras investigadoras del fenómeno en la Argentina. 223-424-6646. Lo repito para todas aquellas amigas y amigos que nos escuchan fuera de la República Argentina, más 54 223 424 6646, también a través del chat de la radio. Estamos en Facebook, tanto de Carlos Matos como de GDS Radio, y los estamos escuchando, y a ver qué les parece. Saludos desde donde nos están escuchando, y vamos con esta entrevista en exclusiva en A las Puertas de Magonia. A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. En esta oportunidad de hablar con Gladys Espinosa, una de las pocas mujeres que investiga el fenómeno OVNI en la Argentina desde hace muchísimos años. Muchas gracias, Gladys, por recibirnos en esta oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Realmente para mí es un placer poder estar contigo esta noche. Realmente muy, pero muy agradable tu invitación. Muchísimas gracias. Gladys, sos una de las pocas mujeres ufólogas, y en realidad, en la Argentina, y en realidad cuando vos arrancaste hace ya muchos años, eran muchas menos todavía, pero vamos a conocer en principio a Gladys Espinosa persona. ¿Dónde naciste, Gladys, y cómo fue que te empezaste a interesar por estos temas? Bueno, yo, ya con que te digan la localidad donde nací, ahí ya eso te va a abrir una ventanita respecto de mi vida. Yo nací en Victoria, que es acá provincia de Entre Ríos, y desde muy niña estuve rodeada tanto por mi padre como mis abuelos, como la gente que iba a mi casa sobre todo estos temas. Te cuento por qué. Mi padre tenía un almacén de ramos generales, entonces iba mucha gente, sobre todo de los alrededores, gente del campo, a comprar sus cosas, ¿no es cierto? Iban muchos los isleños, los pescadores, pasaban por allí, le dejaban pescado a mi padre y a su vez renovaban todo lo que ellos necesitaban para pasar el fin de semana o la semana entera o el mes entero en las islas. Esto me daba la oportunidad a mí que escuchara desde muy niña todas las anécdotas de esta gente, de estos isleños, y a mi padre realmente le gustaba muchísimo. Y recuerdo también mis abuelos son vascos, y también los vascos vienen de muchas leyendas. Entonces a mi abuelo vasco le llamaba también muchísimo la atención todo lo que contaba esta gente. O sea que desde niña, para colmo, mi casa estaba puesta como en una lomita, y te digo lomita porque es la palabra que se usa en Victoria, porque es una ciudad que tiene muchas lomadas, ¿no? Supuestamente tenía 7 colinas, ahora pobrecita le quedaron 5, la civilización le sacó 2 colinas, y entonces el hecho de estar
en una altura mi casa, y en aquella época, imagínate la edad que yo tengo, y te estoy hablando de niña, que había mucho menos edificación que ahora, entonces como que tenía como la vista directa al río y a las islas. Entonces de noche se juntaba la familia para mirar a las islas o al río, y bueno, ahí se veían un poco de luces y cositas raras. ¿Y qué contaban las personas que iban al almacén de ramos generales de tu papá? ¿Qué contaban? Me imagino, bueno, toda la Mesopotamia argentina y el litoral está lleno de mitos, leyendas y ese tipo de cosas que a los niños que venimos de aquel... que éramos niños en su momento, ¿no? Y venimos de toda esa geografía argentina, nos llenaba de fantasía y de, como diría Borges, de ciertos deleitables terrores también. ¿Qué contaban estas personas? Exacto. Bueno, ellos contaban sobre todo las luces que veían en el río. Ellos contaban que solían ver luces que entraban y salían del agua. Nunca escuché que vieran un objeto, pero sí escuchaba mucho el tema de las luces. No te olvides, vos, si sos de la provincia, te tenés que acordar de la famosa luz mala. La luz mala, sí. Ellos... Claro, eran rojas y eran blancas, viste que un poco en el interior, o sea, las diferenciaban, decían que las rojas tal cosa, las blancas tal otra, diferenciaban las características, ¿no? Exactamente, y bueno, la luz mala contaban también que corría sobre los alambrados del campo. Yo tenía mis tías que eran maestras de campo y ellas iban de lunes a viernes a dormir en las escuelas y después volvían a la ciudad, y a veces me llevaban, y también eso era fascinante, ¿no? Porque decían enseguida, mirá la luz mala, era la luz que corría sobre los alambrados. Pero después, bueno, para desvirtuar un poco las leyendas, estaba la explicación que científicamente en realidad eran brillos de las osamentas, de los huesos viejos, y bueno, era como que echaban abajo nuestras fantasías, como decís vos, y contaban eso. Pero bueno, los isleños contaban el tema de las luces. Ahora, como en todas las épocas, hubieron escépticos, y algunos isleños se reían y decían, como también se dice hoy en día sobre las luces de Victoria, siempre había algún isleño que decía, no, esa es mi linterna porque yo estoy haciendo señas. Porque en realidad, antes y ahora también, los isleños se comunicaban con la costa con las linternas. Y también eso podía prestar a confusión, que hoy también sucede, ¿no? Pero luego estaban los otros que decían que sí, que estaba bien, que había linternas, pero bueno, se hacían recordar entre ellos las situaciones de las luces que salían del río. Bueno, yo te cuento, se asustaban mucho. Yo te cuento, Gladys, sí, que charlando con alguna persona en Misiones y en Corrientes, públicamente negaban los hechos y después en confianza te terminaban diciendo que sí, que habían visto tal o cual cosa, pero que no las querían comentar para que no nos tomen de locos ni nada por el estilo, ¿no? Exactamente. Hoy en día es un poco más libre contar todo esto, pero en aquella época era como prohibido, porque quien hablaba de esto, viste, te miraban de reojo, claro. Y claro, hacían un gestito como este hombre está loco. Entonces, ya te digo, como mi padre les daba pie para que contaran, le tenían mucha confianza a mi papá, entonces contaban muchas cosas, y había muchos pescadores que directamente no querían volver a determinadas zonas porque parecería que había zonas donde había mayor actividad de este tipo de luces, entonces no querían volver a alguna zona. Eran realmente muy lindas las cosas así contadas por estos isleños, porque además era directo, eran voces directas. Y ahí ya te digo, estaba yo de niña y así fui creciendo con todas estas leyendas y con todas estas cosas, hasta que bueno, ya después de la adolescencia nosotros nos vamos a vivir a Buenos Aires, y ahí bueno, ahí me cambian un poquito las cosas porque yo es como que pierdo el contacto directo con la naturaleza, pero yo sigo con este tema, y bueno, después yo me contacto en mi búsqueda de seguir estudiando. Yo me acuerdo que iba a las conferencias que daba el doctor Las Heras, Antonio muy Las Heras. joven.
Sí. Muy lindas las conferencias. Fui a casi todas las conferencias de él. Te digo un secreto, por ejemplo. Un día estábamos haciendo la cola con mi hermana mayor para entrar a su conferencia en un cine muy conocido de Capital, de Buenos Aires, y fue la policía porque era la época de la represión, mira qué época te hablo, porque había una amenaza de bomba, me acuerdo, y bueno, tuvimos que irnos todos. Mira, ese recuerdo me quedó grabadísimo, ¿no? Ahí mi hermana me dijo, realmente no te sigo más en estas locuras, porque nada que ver lo que nosotros íbamos a ver, ¿no? Claro. Así que bueno, así me fui conectando con gente importante, por lo menos ir escuchando sus conferencias, sus charlas. ¿Cuántos años tenías vos en ese momento, Gladys? Perdón que te haya interrumpido, simplemente para poder ubicarnos. Más o menos, ¿qué edad tenías vos cuando empezaste a asistir a estas conferencias y a interesarte ya de manera un poco más sistemática por estos temas? Y yo tendría 18, 19 años cuando comencé con recuerdo que había finalizado el secundario. Hasta ese momento es como que estaba medio abocada al secundario. Claro. Termino el secundario y bueno, empiezo la universidad, pero vos fíjate que yo empecé la universidad, que no la terminé, por supuesto, porque me casé, tuve niños y todo eso. Había comenzado ciencias antropológicas porque yo quería seguir arqueología, era también mi pasión, ¿no? Y te digo que a través de las civilizaciones antiguas, así yo encontré una relación muy, muy interesante y muy grande de las civilizaciones antiguas con las posibles huellas que pueden haber dejado visitantes de otro mundo. Fíjate, te hago una conexión con mi infancia. Acá tengo que volver otra vez a mi infancia. Mi padre también, aparte de que le gustaban todas estas cosas, él se compraba todas las revistas que había en esa época, que hoy se dicen cómic. Antes no tenían ese nombre. Las historietas. Y me acuerdo, las historietas. Claro. Compraba una revista que, si no me equivoco, se llamaba El Tibit, una revista muy grande, parecía un diario de grande que era, y había una historieta que a mí me fascinaba, que se llamaba Nippur de Lagash. Era un personaje muy interesante que estaba ubicado en épocas antiquísimas, antes de Cristo, y en el Medio Oriente. Era un rey que había perdido su reinado, y él andaba como deambulando por los territorios de Medio Oriente. Era un poco justiciero, ¿no? Y a veces lo llegaban a reconocer como el rey. Y bueno, eran todas historietas de civilizaciones muy, pero muy antiguas, porque él se iba encontrando con pueblos. Te estoy hablando de mucho antes de la época de Cristo. En la historieta estoy hablando, ¿no? Con los años, relacionando las civilizaciones antiguas, que es lo que a mí me gusta, lo que me apasiona, me di cuenta y encontré que, por ejemplo, Nippur o Lagash eran nombres de las 7 ciudades que se encontraron en Medio Oriente en la época de los sumerios, que se supone que ahí comenzó la humanidad. Entonces, sigue pasando el tiempo y ya de grande, con los viajes que yo hago, voy comprándome libros en España, y compro un libro, lo descubro en España, un autor que se llama Zacarías Sitchin, ya fallecido, un hombre muy, pero muy importante, un arqueólogo, era traductor de las lenguas más antiguas que había, un personaje importantísimo, un científico, y él había escrito una serie de libros, y entre ellos tenía un libro que se llama Hubo gigantes en la Tierra. Después también tenía otro libro que fue el autor del 12º planeta. Bueno, en este libro, Hubo gigantes en la Tierra, justamente Zacarías Sitchin cuenta toda la historia del descubrimiento de esas 7 ciudades
Y entre esas 7 ciudades estaba Nippur, estaba Lagash, estaba Eridu, Larak, que eran todos nombres, fíjate vos, que yo había leído en aquella revista de mi infancia, que representaba un personaje. Era una historieta, no era un libro de historia, era una historieta. Y yo todo esto lo vengo a encontrar de grande con Zacarías Sitchin. Zacarías Sitchin es el que traduce las tablillas que se encuentran en estas ciudades sumerias, ¿no? Tablillas de arcillas. Y en esas tablillas de arcilla los sumerios contaban toda la historia de la humanidad, y es ahí donde cuentan ellos, hablan del famoso planeta de Nibiru, que viste que mucha gente se ríe de todo esta teoría, ¿no? Y bueno, Zacarías Sitchin habla de Nibiru, de los Anunnaki, que estaban escritos, que él hizo la traducción con otros científicos, en estas tablillas. Estas tablillas, yo luego, recorriendo distintos museos, las encuentro en un museo de Grecia. Vos imaginate, yo amante de todo esto, lo que fue para mí, atrás de un vidrio, decir, Dios mío, tengo acá las tablillas. Y bueno, veo jeroglíficos nada más, y yo decía, ¿será verdad lo que decía Zacarías Sitchin? ¿Estará escrito acá el origen del hombre, de la humanidad? ¿Será realmente que venimos de Nibiru? ¿Será verdad lo de los Anunnaki? Y todas esas preguntas, te imaginás, viste, como yo siempre digo, hay más preguntas que respuestas, ¿no? Seguro. Así que bueno. Y me imagino la emoción, como vos decís, al ver semejante documento histórico, ¿no? Porque hay un estándar que se toma para decir, bueno, tal o cual cultura ingresa a la historia es cuando deja sus testimonios por escrito. Entonces me imagino que el haber escuchado, el haber leído sobre las tablillas y tenerlas ahí del otro lado y no poder tocarlas, ¿no? También qué situación extraña. No, es muy difícil. Me pasó lo mismo. Yo cuando voy todos los años a Europa, tengo un lugar que tengo que ir todos los años. Tengo que ir todos los años a París y tengo que ir al museo del Louvre. Y voy directamente, como ya me lo sé de memoria, voy directamente a la sección justamente de sumerios y a la sección egipcia. Por eso te digo, ver ahí, como vos decís, en una vitrina, muy bien protegido, y ver todo eso que son elementos que vienen de una civilización antiquísima, yo digo, Dios mío, ¿será verdad? ¿Entendés? Eso el alma, me aletea el alma eso, ¿no? Porque seguro uno, es muy difícil encontrar la verdad. Uno en esto, viste, está tratando de ver de qué se trata, pero ahora, Gladys, es muy difícil. Gladys, cuando estuviste en Grecia y viste estas tablillas, ¿vos ya estabas abocada a la investigación ufológica o eso fue después? No, yo ya estaba hace años, muchísimos años que estaba abocada a todo esto, por eso justamente, claro, eso es lo que te iba a comentar. Yo aprovecho, mi vida es así. En el año 95, mi hijo mayor se va por estudios a Suiza. Resulta que el estudio luego se convierte en un trabajo en la propuesta que le hacen y él se queda. Luego, en el año 2000, invita a mi hijo más chico a llevarlo y también lo lleva y se queda a vivir allá. Esto hace que yo, a partir del 95, que se va mi hijo para allá, comienzo a viajar y voy todos los años a visitar a mis hijos. Entonces, cuando yo voy todos los años, yo me hago un recorrido de lo que a mí me parece interesante que esté relacionado con la ufología, como para poder, viste, estudiar de esta manera y ver qué es lo que está pasando. De ahí que voy a distintas ciudades, distintos museos y a distintos lugares. Yo después, en el año 2000, ya no vivo más en Buenos Aires, sino me vengo a vivir a Colón. Mirá la historia que te estoy contando, ¿no? Me caso con un suizo que da la casualidad o causalidad, no sé qué decirte, y ahí mi vida se transforma más todavía, porque entonces al casarme con un suizo, me voy a vivir allá y estamos un año o dos allá
y un año volvemos a Argentina. Y volvemos un año, 2 allá y un año a Argentina. Entonces, en el periodo que yo estoy allá, voy haciendo, me hago todo un listado de lo que yo quiero recorrer y de lo que quiero hacer y de lo que quiero ver, todo relacionado con el tema de la ufología, y es así como voy descubriendo cosas. Me voy comprando libros en España para no mortificarme con el idioma suizo, y ahí voy descubriendo muchos lugares y muchas cosas interesantes. Como comienzo a viajar mucho, tengo la oportunidad de ir de una ciudad a la otra, entonces voy conociendo muchísimas cosas por todos lados. Yo me acuerdo que vos una vez contabas acerca de un aeropuerto para ovnis que habían hecho los franceses. Contá un poco eso, que estaba muy bueno. Eso es lindísimo. Un día nosotros estábamos viajando, íbamos de Suiza para España. Me compro en España todas las revistas que encuentre, porque encima yo digo siempre que tuve 2 maestros. Un maestro cercano al lado mío, que fue Juan Carlos Espadafora, que sigue siendo, y otro maestro más bien de manera virtual, por decirte algo, que fue Jiménez del Oso. Sí, él estaba en España y yo lo seguía como podía, o sea, iba a las conferencias de él, a las charlas y todo eso. Entonces, cuando yo iba a España me compraba todas las revistas. Acordate que él era el que fundó Año Cero, Enigmas y todas esas revistas que estaban relacionadas con todo lo que sea el misterio. Entonces ahí un día... Sí, dirigió la colección Espacio-Tiempo también, muy conocido Jiménez del Oso, exacto, sí. Claro, sí. Era maravilloso, fue el primero que tuvo en la televisión española, en el canal TV España, los primeros programas justamente de misterio. Sí. Y como él era psiquiatra, lo enfocaba desde otro punto de vista muy interesante. Entonces encuentro ahí en la revista este tema del Omnipor. Y te imaginas, yo le digo, Walter, está justo en la ruta que teníamos que volver por el norte, digamos, ¿no? Y le digo, está justo en la ruta, a pocos kilómetros de la autopista, ¿por qué no nos desviamos? Estaba en la bahía de Arcachon, ¿no? En Francia. Entonces, bueno, pobre Walter, viste que siempre me está haciendo pata en todo esto. Se fueron para allá. Nos desviamos y vamos a esta bahía. Muy interesante porque me voy al municipio, logré hablar con una persona de ahí del municipio, me dio toda la documentación como para confirmarme que lo que yo te voy a contar era realidad, no era algo de publicidad, de un diario, viste, algo así nomás. No, resulta que como en la década del 70, viste que Francia había tenido una gran oleada, un gran movimiento de ovnis, sí. Entonces había una persona que era muy importante dentro del municipio, que a la vez era como el no sé cómo se dice, el jefe de un aeropuerto que hay ahí, sí, será el jefe, ¿no? Bueno, era una persona muy importante de ahí. Entonces, él va al municipio y le lleva la idea de hacer en este pueblo como una ofrenda, ¿no? Y hacen una especie de playón. Mira, yo te tengo que mandar la foto, después te voy a mandar la foto. Dale, buenísimo. Yo las tengo todo encarpetada. A ver, para que te des una idea, es una especie de playón que ingresa al mar. Se pierde en el mar, un playón. Y adelante del playón hay una plazoleta, y en esa plazoleta hay como un monolito donde tienen grabado una frase muy interesante donde dice que el pueblo le da la bienvenida a estos seres que vienen de otros planetas, como para que ingresen por ese playón, digamos, con toda tranquilidad. O sea que ellos se hacían a la idea de que el aparato, el ovni, lo que ellos dijeran, venían o desde el fondo del mar e ingresaban por este playón,
o si venían por aire, no sé, se imaginarían que sería una especie de avión, ¿viste? Porque claro, imagínate, vos lo ves y decís esto no tiene sentido, pero realmente es como un aeropuerto que está sobre el mar. Por eso le llaman omniport. Claro, pensaron en todas las posibilidades, ¿no? Que pudieran ser vehículos extraterrestres o intraterrestres o lo que sea. Claro, o fueran OSNI, ¿viste cómo se le dice? Claro, objetos submarinos, sí, subacuáticos. Exacto. Sí. Pero lo que a mí me llamaba la atención, vos fijate que esto fue en el año 77 fue hecho, y yo pasé por allí en el año 2003. Desde aquella época, vos no sabés cómo estaba el lugar de cuidado, de bien hecho, tenía todas bancos, porque en el medio de la plazoleta había como una figura de mármol, como si fuera 3 pétalos muy grandes. En el medio estaba ese monolito como chato, como trunco, ¿no? Y ahí arriba una plaqueta, viste, con el dibujo, había una nave, había todas estrellitas, había como planetas, y la frase esta que yo te digo, que el municipio y el gobierno, y daba todos los detalles, le daban la bienvenida a quienes quisieran venir de otros mundos. Te digo que el día de la inauguración, o sea, en el 77, yo tengo todos los papeles en una carpeta, me traje todo, me fotocopiaron todo, lo hicieron de manera oficial, estaban todas las autoridades inaugurando este omniport. A mí me llamó muchísimo la atención. Lo más curioso que yo, dando vuelta por esto y tratando de leer eso, viste, con mi francés básico, ¿no? Y siempre pidiéndole ayuda a mi marido, que es el que domina los idiomas, se aparece una señora muy mayor. Y como me escuchaba que yo le pedía a Walter que me tradujera bien, la señora se ofrece, porque hablaba bastante español, entonces la señora se ofrece a hablar conmigo y me da todas estas explicaciones que yo te estoy diciendo, y es quien me lleva al municipio, porque la conocían, como para que me den toda la documentación y yo la trajera. La verdad que fue fantástica los franceses tienen esa particularidad, ¿no? De hecho, la cena ufológica, que después cuando se traslada a otros lugares, como acá en la Argentina se transforma en los cafés ufológicos, surgieron ya en Francia también. Hay otra apertura. El primer café fue en Francia, en realidad. Sí, claro. Sí, eso nos contaba Rubén Morales, contaba los otros días eso justamente, sí. Claro, pero una mentalidad muy abierta, y yo que andaba metidita en todo eso, y en cuanto veía algo ya empezaba a relacionarlo con la ufología, te digo, inmediatamente me daban todas las explicaciones que yo necesitara, porque ya te digo, esta señora me contaba con un entusiasmo como vos no te das una idea. Era una señora mayor, viste, muy pero muy mayor. Y después del otro lado de Francia, pero por la autopista de abajo del sur, también íbamos un día de Suiza, pasás Francia, después llegás hasta España, vamos cruzando por la mitad de Francia, y yo le digo a Walter, por favor, mirad, hay una nave, eso es gigantesca, viste, yo decía, es mi imaginación, ¿qué es lo que está pasando? Tuvimos mucha dificultad en salirnos de la autopista, viste que la autopista, hasta que no encontrás la salida correcta, claro, te podés pasar un montón de kilómetros. Bueno, no sé qué, pero logramos bajar en algún momento, volvimos, y era maravilloso, porque lo que yo veía de lejos, que realmente era una nave, pero una nave gigantesca, tenía la forma de los dos platos invertidos, viste, los dos platos, la clásica forma de una nave. Los dos platos unidos por los bordes. Exacto, y en la unión toda la hilera de ventanitas. Y arriba como una cúpula que también tenía hileras de ventanita. Era maravilloso, yo decía, y encima tenía patas, o sea, no estaba sobre la tierra, sino que se veían como patas.
yo decía, esto no puede ser, estoy soñando. El clásico plato volador, ¿no? Claro, el clásico plato volador. Cuando me acerco bien, viste, mi corazón se me salía, yo decía, esto no puede ser, es un sueño, estoy en otra dimensión, no sé lo que está pasando. Cuando me acerco bien, resulta que eran las oficinas de una empresa de mantenimiento de todas las autopistas de la parte sur de Francia. Las oficinas estaban adentro, las ventanitas que se veían eran las ventanas de las oficinas. Claro. Y como estaba como en una especie de lomita del otro lado que yo no alcanzaba a ver, estaban estacionados todos los autos de los empleados. Así que fíjate vos la mentalidad del francés, hacer un edificio, porque realmente era un edificio con forma de clásico plato volador. Así que y el impacto realmente, el impacto de lo que tantas veces hablamos, la cultura ovni, ¿no? De qué manera se refleja en el arte, se refleja en diferentes lugares. Esto del aeropuerto ovni, lo viste en el 2003, decías. sí. Si mal no recuerdo. Bien, pero vamos a ir un poco más atrás. Vos hablaste de Juan Carlos Espadafora. Realmente, como le dijimos a Lorena en otra entrevista, excelente el homenaje que le hizo el Café Ufológico Rosario a Juan Carlos Espadafora. Vos estuviste ahí presente. Sí, lo conocemos sí. A Juan Carlos en las reuniones en RAO acá en Mar del Plata. Yo lo vi una vez en el año 89, estuve charlando con él en el año 91, con Daniel Pericet. Realmente una persona muy generosa, muy cálida. Contanos, ¿cuándo lo conociste a Juan Carlos? ¿Cómo fue? Sos la discípula de Juan Carlos, vos. Bueno, es un poco atrevido decir discípula, yo digo apenas una alumna, pero yo te cuento, para mí es como que conozco a Juan de toda la vida, porque de muy joven, desde que Juan empezó a dar conferencias y charlas, yo lo perseguía a todos lados. Yo siempre le decía que era su sombra, porque a donde él iba a dar charlas y conferencias, allí estaba yo escuchándolo, hasta que finalmente un día, escuchándolo en la radio, él tenía un programa de radio que también lo seguía, y ahí escucho que inaugura su instituto. Entonces, bueno, imagínate, digo yo, esta es la mía, acá realmente tengo donde estudiar, porque hasta ahí mi vida había sido buscar libros, buscar carpetas, seguir a la gente. Perdón, Gladys, el instituto era el CIEPO, ¿verdad? El CIEPO, el Centro Orion. No. Eso fue posterior. No, Ajá. No, claro. No. El CIEPO es el grupo que él formó en el año 46-47. Ajá. ¿Y este instituto cuándo se...? Pero el instituto lo forma muchos años después. O sea, él tenía el instituto, que es de Instituto de Ciencias Complementarias, e independientemente a eso, él llevaba el grupo de investigación que se llamaba CIEPO. Claro. Entonces yo, que fui a estudiar ahí, es ahí donde conozco a Adrián Moscatelli, que vos lo tenés que escuchar, Adrián. Sí. Somos compañeros de estudio, y ahí tenemos un acercamiento muchísimo más grande con Juan, porque Juan daba las clases en el instituto y no terminaba la clase. El que realmente amaba lo que él daba se quedaba fuera de hora, ¿viste? Y ahí comenzaba como una amistad. Entonces ahí él nos ingresa al grupo CIEPO. Adrián y a mí nos invita a integrar el grupo CIEPO, y yo paso a integrar el grupo de investigación de Juan Carlos, que se llama CIEPO. Claro, yo fui muchas veces a la RAO también. Exacto, yo te preguntaba justamente porque cuando él estuvo acá, estaba en representación del CIEPO, como obviamente por el sello que es Juan Carlos Espadafora, pero él figuraba, digamos, acá como miembro, como representante del CIEPO.
Exacto, él era el director, él es el fundador, Claro. es el fundador, es el director del CIEPO, y cuando iba a la RAO iba por el CIEPO, representando el CIEPO. Por eso yo tuve la suerte y la gracia, como digo siempre, la gracia de Dios, tuve la oportunidad de ir a la RAO cuando hacía las reuniones, representando, justamente íbamos con Adrián, con Juan, con Junior, el hijo de Juan Carlos. de Juan Carlos, claro, y después yo cuando empiezo a viajar más seguido, que me tengo que quedar un año entero o dos, que comienzo a viajar en el año 2001, ya ahí empiezo a tener problemas para ir a la RAO porque no me coincidía el año. Era Claro. como que la RAO estaba en años impares y yo los años impares no estaba en Argentina. Entonces ahí es como que me empiezo como a aislar, digamos, ¿no? Alejar temporalmente. Sí, nada por más. una Encima, cuestión circunstancial, como vos decís, es cierto, los congresos, encuentros de la RAO eran 91, 93, 95, eran años impares, es verdad. en años impares, sí. Fíjate que acá te estoy diciendo que en el 2003 fui a Arcachon en Francia, el Omnipor, Claro. era el 2003. Entonces, y acordate que mira de qué época te estoy hablando yo, no, las redes sociales que había hoy no existían, No, entonces no. me costaba un montón la comunicación. Era muy difícil. Imagínate, yo ahora en los últimos años tengo el celular y ya ahí tengo todo. En cambio, yo me había formado un equipo bastante completo para andar por todos lados, que era, por un lado tenía la máquina de foto, por el otro lado tenía la filmadora, por el otro lado tenía el celular, que era bastante grotesco, no es como ahora. Sí, esos celulares Y bueno, enormes, llevaba todo separado, claro. Claro. Llevaba, en cambio hoy, viste, yo llevo el celular pequeño y ahí tengo todo. Si quiero hacer, viste, una entrevista a alguien, ahí grabo y ya está. Antes tenía que andar, viste, con la filmadora, con la grabadora, eran un montón de cosas. Así que esa es mi digamos, mi acercamiento con Juan Carlos. Por eso yo te digo, para mí es mi maestro, es mi amigo, porque seguimos seguimos comunicándonos y yo cuando puedo lo veo. Ahora este tema de la cuarentena no me deja verlo, pero realmente a Juan y a mis viejos amigos de allá los amo, los recuerdo, que los extraño, porque realmente hacíamos lindos trabajos. Sí. Contanos una clase de Juan Carlos. Bueno, ¿qué asignaturas daba Juan Carlos? Además, yo me imagino, si era así como en las charlas de café y demás, debía haber sido realmente muy ameno en cuanto a su anecdotario y demás. ¿Cómo eran las clases de Juan Carlos? Las clases de Juan, yo te puedo asegurar que era lo más maravilloso que había. No volaba, pero no volaba una mosca. No volaba una mosca por el gran interés que cada uno le ponía. Y ya te digo, después cuando terminaba la clase, igual la gente seguía muy, pero muy enganchada con todo lo que sea de él. Era algo maravilloso. Y él te daba todos los temas. Tenía pero muchísimos temas. Tenía temas que estaban relacionados a la ufología y tenía temas que estaban relacionados con la percepción extrasensorial, con la alquimia, con bioenergética, programación neurolingüística. Y después tenías en su equipo tenía médicos que te daban nutricionismo, patología somática, no sé, tecnología aplicada. Esos eran temas que él los consideraba anexos a la ufología. Sí, y él daba mucha importancia. Realmente... Y él daba mucha importancia, Gladys, al testimonio, a estar muy atento a cada uno de los signos del testigo, no solamente en lo que declaraba, en lo que decía, sino también a la parte gestual, ¿verdad? Exacto. Él, vos fíjate que uno de los temas más importantes que tenía, que era un año entero, que fue el que más me gustó a mí dentro de lo que es la temática, era regresión a vidas pasadas.
y él hacía regresión a vidas pasadas, pero no por hipnosis. Él no le gustaba la hipnosis porque consideraba que se podía influenciar al testigo con una hipnosis. Él lo hacía despierto y consciente. Tal era el respeto que le tenía a un testigo. Para él lo más importante que había al estudiar un caso era respetar al testigo. Y él tenía también una suerte de evidencia, por darte una palabra, porque él te miraba y, yo te puedo asegurar que Juan te mira y te saca la radiografía de solo mirarte. Y bueno, esto lo empleaba con los testigos, por eso te digo, las clases de él eran realmente maravillosas. ¿Recordás algún trabajo de campo? ¿Han hecho algún trabajo de campo que recuerdes en este momento, que lo tengas presente hoy con Juan Carlos, con tu grupo de Juan Carlos? Sí, solíamos ir a muchos lugares con el grupo, a veces íbamos de noche. Hicimos un trabajo de lejos de lo que es Capilla del Monte, pero con algunos personajes que llegó un momento que Juan nos dijo, hasta acá llegaron y no se sigue investigando, porque Juan era así, cuando decía no se sigue, había que dejarlo. Pero sí, había trabajos bastante interesantes. Fuimos, recuerdo que fuimos a un lugar de Buenos Aires donde habían quedado las marcas en un árbol quemado y teníamos que hablar con los pocos testigos que habían quedado de aquella época, porque el testigo principal de lo que había pasado, aparentemente un objeto había quedado muy cerca de la casa, por eso estaban las marcas en el árbol, y después de muchos años tuvimos que ir a hacer el relevamiento, porque esa era otra de las cosas que Juan nos enseñó, que se usa muy poco, y a mí me encanta eso, es hacer un relevamiento. Es decir, de casos muy antiguos, no importa el tiempo que pasó, pero volver y ver qué pasó después de aquello que uno abandonó el hecho. Pasaron 10, 15 años, uno lo deja en el olvido y pueden haber pasado muchas cosas. Es verdad lo que decís, Gladys. Pueden haber repetido. Es cierto, porque también hemos escuchado numerosas veces muchos testigos que dicen vinieron, investigaron y después no se sintieron acompañados tampoco. Así que está muy bueno esto que contás, el rescate que Juan Carlos Espadafora les proponía a ustedes y que ustedes llevaban adelante. Mira, es la parte que más me gusta a mí, y eso lo tengo gracias a Juan Carlos, porque él decía, hay que hacer un relevamiento, hay que hacer un seguimiento del testigo, porque él empleaba esa palabra que vos dijiste recién. El testigo se siente abandonado, porque resulta que vos vas, ves, lo escuchás, y se quedó, se terminó ahí. Se escribe un libro, se da una conferencia, se hace lo que se hace, pero se terminó, nunca más volvés a verlo. Y ese testigo puede haber pasado por muchas circunstancias nuevas, se pueden haber repetido muchos fenómenos, claro, y uno ni siquiera se enteró porque abandonó el caso. A eso le llamábamos relevamiento, y eso nos encantaba. Este caso que yo te digo, inclusive se habían muerto 2 perros y al mes más o menos se murió, apareció un cáncer así súbito al protagonista principal. La esposa había quedado muy muy enferma y estaban todavía las marcas, habían pasado yo creo que como 10 años de esto que yo te estoy, eso me había impactado muchísimo. Las marcas que quedaron y que todavía la gente se acordaba de eso, porque si vos empezás a hablar y empezás a buscar, encontrás más gente que al principio, porque así como van pasando los años, la gente se va animando a hablar, ya no es tanto como antes que tenía que estar escondido. Claro, sí. Por eso es tan importante hacer un relevamiento. A mí me encantaba hacer eso, volver a los mismos casos, eso me gustaba muchísimo, sí. Gladys, ¿y para mí era un genio. ¿Cómo ves la ufología hoy? Hoy estás diciendo, hoy decís justamente que bueno, que la gente no tiene tanto temor, y es verdad, pero por otro lado también nos encontramos con que hay
noticias falsas, manipulaciones, bueno, estuvo en todos los tiempos, ¿no? Pero, ¿cómo ves en líneas generales, cómo ves a la ufología hoy? Yo la veo un poco rara, seré porque a veces digo, Carlos, seré muy antigua, ¿no? Por la edad que tengo, digo yo, ¿no? Porque la veo rara y la veo distinta. Quizás lo que yo te diga, ufólogos de hoy, que también pueden ser grandes, no me refiero a que sean jóvenes, sino que pueden ser también grandes, pero son los ufólogos de hoy, es como que si yo, por ejemplo, te digo, a mí me enseñaron, y tengo trabajos muy lindos, por ejemplo, a estudiar lo que en aquella época se decían babas del diablo, claro, o hilos de la Virgen. Ahora no se habla más de eso, por ejemplo. A mí me enseñaron a estudiar esos como trozos de gelatina, que generalmente eran rosadas, que las solías encontrar en algún lugar, del cual yo también fui testigo y tengo una carpeta. O sea, todo ese tipo de cosas se dejaron de ver o de pensar. Las estelas químicas, ya nadie más habla de las estelas químicas, que eran, yo tengo una carpeta de estelas químicas o lo que fueren, tan hermosa, pero tan hermosa, tengo tanta cantidad de fotos que parece en algunos lugares donde yo he ido era una red en el cielo. Vos bajás en el aeropuerto de Zurich, por ejemplo, y mirás y te parece estar viendo una red de hilos, y son las estelas químicas. De todo ese tipo de cosas no se habla. En este momento yo te puedo asegurar que de lo único que se habla son de lucecitas, las lucecitas que se ven. Esas lucecitas hoy pueden ser más desconcertantes que antes, porque hoy, por ejemplo, tenés los drones que antes no los teníamos. Hoy tenés cosas que antes no las veíamos, era como que antes estábamos más en la naturaleza, como que lo que veíamos antes podía ser un poquito más real. Claro, ahora hay un montón de elementos, hay un montón de elementos claro, que permiten, que dan a confusión, sí, drones, claro, reflectores. Acá en Mar del Plata durante varios días se veían unos ovnis que resultaron ser unos reflectores de un boliche bailable que reflejaban en las nubes, ¿no? Pero es como vos decís, tipo láser, ¿viste? Que, exacto. ¿viste? Y o sea que para mí, yo siempre digo que el avance de la tecnología, el progreso, las redes sociales, la cantidad de todo eso, por un lado, es fantástico, porque yo no veo a mis hijos y a mis nietos que están en Suiza porque no puedo viajar, pero tengo una videollamada y los tengo a todos ahí. Eso es fantástico. Esa comunicación es fantástica, maravillosa. No nos podemos reunir personalmente, nos reunimos de manera virtual, por Zoom, por el sistema, la plataforma que sea, y estamos todos los amigos viéndonos en una conferencia, que eso antes no existía. Pero por otro lado, tanto progreso te trae a confusión. Sí, porque entonces lo que dijimos recién, es un dron, son reflectores, esas luces tipo láser, y bueno, ahí entramos, ¿viste? Yo creo que la situación es un poquito más difícil, a pesar de la tecnología que hay, que antes. Antes era vos ibas a un trabajo de campo, encontrabas las huellas, que hoy le ponen duda, porque si no ves el objeto es como que la huella no tiene importancia, no le dan importancia. Claro, si no está asociada al objeto. Claro, para mí una huella que encontré la considero un fenómeno asociado a lo mejor con lo que me está contando un testigo, aunque no vi la nave. Claro. ¿Entendés? Claro. Y hoy se le pone un poco de duda a eso. Entonces, antes ir a estudiar esas huellas, antes se le daba mucha importancia a los grandes hongos que crecían en una huella que quedaba.
hoy ya no se le da más importancia a eso. Me van a decir, sí, lo hemos estudiado y en realidad no tiene nada que ver con eso. Pero todo eso, estudiar todo eso, lo hacía muy interesante. Es como que ahora no tenés tanto para estudiar. Ahora lo que tenés para estudiar es el aparato en sí, la tecnología del aparato. Y si uno no entiende mucho de tecnología de un aparato, ¿qué hace? Claro, está faltando formación. Está faltando formación en los ufólogos actuales. Me refiero a falta formación en cuanto a una formación amplia, ¿no? Porque a lo mejor, como vos decís, hay muchísima formación en cuanto a lo tecnológico y demás, pero ¿considerás que está restringido el campo de conocimiento del ufólogo, que debería expandirse un poco más? Yo creo que sí. Yo creo que hay falta de formación. Yo creo que hoy en día pensar que alguien puede tener una escuela como la que tuvo Juan, donde te enseñaba qué es un trabajo de campo, qué es lo que tenés que llevar, qué yuyito levantar, qué no hacer, qué mirar, horarios, el sol, la luna, los planetas, que te enseñaba todo eso, cómo tratar al testigo, cómo respetarlo, que te daba una clase de regresión, por ejemplo, para que vos sepas si podías pedir ayuda a un profesional para que le hicieran una regresión a un testigo. Si vos hablas de que alguien tendría que tener una escuela de eso, a mí me ha sucedido, se me ríen en la cara. ¿Entendés? Te dicen que una escuela de eso. Y los jóvenes, a la gente que le empieza a gustar todo esto, los que quieren entrar, no tienen la menor idea de lo que yo estoy hablando, porque nadie les enseña ni nadie les dice nada. Sí, no tienen dónde formarse. También, no tienen dónde formarse tampoco. Acordate lo que era la RAO. Sí. Yo me acuerdo cuando íbamos a la RAO, presentaban físico, químico, astrónomo, biólogo, qué sé yo, todo lo que presentaba Carlos Ferguson. Y vos te quedabas mirando eso y decías, Dios mío, claro que tiene relación. Y hoy, ¿quién te hace eso? Hoy necesitamos un Carlos Ferguson que se ponga al frente y que te enseñe de nuevo todo eso y que diga a los nuevos, por lo menos a los nuevos, si los viejos no quieren escuchar, pero a los nuevos que le diga, muchachos, la investigación OVNI es así, hay que tener en cuenta esto, porque no hay nadie quien lo haga, Carlos. Sí, y yo me acuerdo justamente en el año 91, cuando se crea la RAO, que la RAO sacaba la revista que la armaba Carlos Ferguson, ¿no? Crónica OVNI. Claro, no había internet, no había, o sea, todo era por teléfono a pulmón, con la máquina de escribir, y se hacía, y había comunicación. Yo me acuerdo, mira que eso se perdió y eso es el gran problema de este momento, que si alguien no lo soluciona, no sé para dónde vamos. Yo me acuerdo que en aquella época de la RAO, cuando formaba ese cuadernillo, ¿cómo lo formaba? Cada grupo le podía mandar a Carlos un caso que había estudiado. Entonces Carlos veía, a ver, según el formato, la capacidad de su cuadernillo, de la revista, bueno, o por mes, un mes le tocaba al CIEP, otro mes le tocaba a otro, y así se iba formando la revista. Y el caso que salía en esa revista, si la mandó el CIEPO, estaba firmada por el CIEPO y por los componentes del CIEPO. Carlos no hacía, no se lo apropiaba. No. ¿Entendés lo que te quiero decir? Tenía muchísimo respeto por el trabajo de los colegas, es verdad. Y hoy no hay respeto por el otro, se fue perdiendo. Yo creo que se está tratando de rescatar, es como que algunos están luchando de rescatar un compañerismo, una unidad, algo por el estilo. Pero por años se le hizo mucho daño a la casuística OVNI por este tema, por la desunión y por el ego que había en ciertos personajes, de que bueno, todo lo que me contás y todo lo que me decís luego lo publico, lo digo, pero no digo quién me lo dijo.
¿entendés? Sí, sin mencionar la fuente le hizo daño. y apropiándose del trabajo de los demás, ¿no? Eso es lamentable. Bueno, vos recordás, Gladys, que uno de los premios, uno de los reconocimientos que se otorgaba en la RAO, que lo propuso Carlos Ferguson, para mí con un excelente criterio, que era a la calidad humana del investigador, no solamente de la cuestión técnica, sino la calidad humana, ¿te acordás? Hermoso ese tema, y ahí te habla de la persona de Carlos Ferguson, supongo de vos también, porque estaban todos dando vuelta por ahí. Fíjate a lo que él apuntaba. Sí. A la calidad humana, y que es tan necesario rescatar. Yo te digo, Carlos me parece una excelente persona. Yo lamento que él no esté dando notas a los medios argentinos. Entiendo también su posición. Él ha sido lamentablemente injustamente cascoteado, por maltratado realmente, ¿no? Y bueno, eso lo llevó a no dar notas a los medios locales. Yo espero que con total franqueza, con todo afecto hacia Carlos, espero que él revea esa posición, porque me parece que está dejando un vacío dentro del campo informativo ufológico también. A mí me parece que es necesaria la presencia de él, porque como de otros tantos, hay un montón. Seguro. Más también, que son admirables, que han tenido una condición humana intachable y que justamente se han retirado porque no les ha gustado esto. Prefirieron retirarse a ser integrantes de esta ola tan desagradable. Pero hay un montón de gente de aquella época que tendrían que salir a la palestra y dar notas y charlas, y sobre todo enseñar, porque, a ver, yo te puedo contar un caso, te cuento un caso y te digo cómo lo desarrollé, pero el joven, el nuevo que me está escuchando, no sabe cómo lo investigué, no sabe los detalles, y lo que el joven tiene que saber es cómo hacerlo, cómo llevar a cabo esa investigación de campo, sobre todo, y que no hay que separar la investigación de campo y la investigación de oficina, porque yo hago las dos cosas. A mí me gustan las dos cosas. A mí me gusta calzarme las botas de gomas, como digo yo, y meterme al barro, claro, y a ver qué es lo que estoy mirando. Es que son dos instancias de una misma cosa. Y por otro lado vengo a mi casa y agarro todos los libros que pueda tener o todos los aportes que alguien me pueda dar, y me senté en el escritorio, y son dos cosas necesarias. Y a veces se caratula a uno, le dicen investigador de escritorio. No, sí, en forma despectiva, ¿no? Cuando, como vos bien decís, y además, claro, son dos caras de una misma moneda. Tanto la parte del trabajo de campo propiamente dicho, como el procesamiento de toda esa información, son necesarias. No tiene sentido divorciar eso, porque en definitiva, se pierde la disciplina como tal. Claro, lo que la juventud no sabe es la metodología de una investigación, y para vos saber la metodología de una investigación, alguien te la tiene que enseñar. Yo tuve la suerte de estar en la escuela de Juan, que te enseñara, te enseñaba todos los detalles. Aparte, Juan te contaba, mezclaba lo que te estaba enseñando, lo mezclaba con sus experiencias, con sus anécdotas, y hacía las clases que fueran verdaderas charlas, que fueran muy, pero muy llevaderas. Y vos aprendías un montón con el ejemplo que él te estaba dando. Él te estaba enseñando, te decía, esto se hace así y así, pero te estaba dando el ejemplo de algún caso o alguna investigación que él había hecho, o que había escuchado, o que otra persona lo había hecho. Claro. Gladys,
Te agradecemos. Me voy por las ramas. No, mi vida y yo me voy. No te vas por las ramas porque esto es una miscelánea, esto es un recorrido que estamos haciendo y te queremos comprometer para otro programa, hablar un poco de la metodología. Hoy es acercarnos un poco a tu persona, a tu vida. Bueno, quienes te conocemos de la RAO ya sabemos y conocemos tu trayectoria, pero también hay gente muy joven que debe conocer a quienes han estado y a quienes están trabajando en estos temas. Así que te agradecemos, Gladys, todos estos minutos que nos estuviste dando y en la medida de lo posible te comprometemos para otro programa. Me encantaría, porque sería grosera o desagradecida de mi parte no contarte mi historia acá en Colón, porque yo estuve en grupos acá en Colón que los muchachos de Colón se merecen el mayor de mis respetos, entonces también debo hablar de ellos, de los grupos de acá, de cuando estuvimos en las distintas radios, de las charlas que daba en las distintas escuelas. Yo creo que mis compañeros de acá se merecen ese apoyo, ese agradecimiento mío, ese respeto, no solamente lo que hice en Buenos Aires, sino lo que hice acá con los muchachos de acá, con Daniel Padilla, con Julio de Geneve, con Jaime Borda, con equipos muy pero muy lindos que recorrimos muchos lugares, recorrimos radios, escuelas, bueno, un montón de cosas. Bueno, el programa próximo podemos hacemos una segunda parte, Gladys. Sí, me gustaría emplear eso porque no quiero, ya te digo, quedar como una irrespetuosa con ellos. No, de ninguna manera. Grandes compañeros, grandes personajes, grandes investigadores también, y bueno, porque me voy por las ramas, me olvido de ciertas cosas. No, pero está muy bien, porque esto es lo bueno, conocer al investigador, a la investigadora en este caso de carne y hueso, una de las pocas ufólogas, una de las bueno, ahora hay más mujeres que están en el terreno de la ufología, pero cuando vos venías a la RAO no eran tantas. Ruth Herschel, había muy pocas mujeres realmente, ¿no? Éramos 2 o 3 nada más. Sí, exacto. Sí, es verdad lo que vos decís. Sí. Gladys Espinosa, muchísimas gracias por este rato, esta charla acá entre amigos a las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal, y nos encontramos el martes próximo para hablar de los colegas de Colón y de la metodología. Sí, me encantaría. Yo realmente te doy las gracias, Carlos, porque me has dado la oportunidad también de dirigirme un poco, no solo a los investigadores viejos, mis viejos compañeros, como digo yo, grandísimas personas, viste, a nivel humano muy, muy bueno, que es una pena que se han ido retirando por distintas circunstancias, los cuales deben volver a la palestra, y también dirigirme a los jóvenes. Es muy importante dirigirse a los jóvenes y darle alguna enseñanza a ellos. Así que, Carlos, muchísimas gracias por esta invitación tuya, y bueno, ya sabes, a disposición tuya cuando quieras. Muchas gracias, Gladys. Como te lo habíamos adelantado, una entrevista de colección en A las Puertas de Magonia. Muchos mensajes que nos han llegado a la producción de la radio. Ahora vamos a estar saludando a todos ustedes, agradeciendo por esta entrevista, agradeciendo por escuchar toda la historia desde el primer momento, desde esos inicios hasta la actualidad. Vamos a comenzar en el chat de la radio. Nuestro querido Luis Pacheco, que nos dejó el mensaje en el chat, y nos dice un saludo a Gladys, a Carlos,
Otra gran investigadora fue James Thomas, miembro de FAESE en su momento. El CIEPO es de fines de los 50, 1956 o 1957. Bueno, me manda saludos también para mí, muchas gracias. Y después Luis Pepe Pacheco aclara: Juan Carlos Espadafora es un gran tipo y marcaba fundamentalmente el respeto al testigo. Hoy existen grupos o personas que no lo hacen, no tienen ética, nos dice Luis Pacheco, Carlos. Sí, coincido con lo que dice Luis. La verdad que tenerla a Gladys es en esta charla es todo un acontecimiento, porque a través de su relato pudimos conocer las diferentes mentalidades que nutren la ufología. Ella mencionó su inquietud antropológica, la influencia también de la neoarqueología, ¿no? en su pensamiento. Sí, sí. A diferencia por ahí de otros investigadores. La verdad que nos quedan un par de cosas para charlar con Gladys el programa que viene. En el programa que viene vamos a hablar en realidad del impacto de la cultura ovni. Hay un concurso, un certamen, un proyecto, sí. Vamos a dejarlo así en suspenso, sobre arte alienígena. La primera parte del programa vamos a hablar de eso, y la segunda parte vamos a redondear con Gladys esta charla que tuvimos hoy. Vamos a volver a encontrarnos para conversar acerca de los investigadores de Colón, provincia de Entre Ríos. A mí me quedó algo, Carlos, entre todo lo que dijo, ¿no? Porque, como vos bien dijiste, habló de un abanico de temas. El tema de que el trabajo de campo, ¿no? Ella hacía foco en varias partes de la entrevista de que es un poco lo que se ha perdido, ¿no? El de las huellas, el de no quedarse sentado. Ahora es como que la tecnología ha tapado y mucho, ¿no? Esta parte que era tan rica, ¿no? Tan rica y a la vez en la cual no se llevaban elementos como a veces piedras, no sé, algún objeto, fotografía en el lugar. Es verdad, pero ella también dice y marca que hay que terminar con esa división que se produjo dentro de los grupos ufológicos de o los de trabajo de campo o los de trabajo de gabinete, ¿no? Muchas veces existió esa división, y yo creo que vos, Guillermo, cuando has estado en alguno de los encuentros de la RAO, esas discusiones se daban, ¿no? Sí, se daban. Sí. Se daban que algunos que hacían mucho hincapié en la investigación de campo miraban de soslayo a quienes por ahí tenían un trabajo más desde el punto de vista de la semiótica o del procesamiento de la información. Y yo lo que rescato de Gladys es esto, que habla de recuperar el trabajo de campo y al mismo tiempo terminar con esa división, con esa especie de, no sé, entre comillas, desprecio de algunos hacia el llamado trabajo de gabinete. Y sobre todo me parece importantísimo el rescate que hace de la figura de Carlos Ferguson. Como hablamos también con Gladys, pues es que Carlos Ferguson no está dando notas a la prensa local. Es lamentable porque por algún motivo en especial a la prensa local, local. A la prensa argentina, a la prensa argentina. Bien, no, yo pensé solo de Mar del Plata. No, Mar del Plata no. Cuando dije, sí, me expresé mal. Cuando dije local, en realidad estaba pensando en la prensa internacional. No da notas a la prensa argentina. Sí, no accede a entrevistas con los medios de nuestro país, por este tipo de cosas, ¿no? Ha sido muy denostado y es una pena lo que pasa con las personas en nuestra nación, en nuestro país, gente que investiga, que se dedica y que tomen ese tipo de resoluciones. Yo
más de una oportunidad le dije a Carlos, me parece que sería bueno que volviera a tener presencia en los medios locales, en los medios argentinos, para separar la paja del trigo, sobre todo en tiempos donde hemos visto, Guillermo, el fundamentalismo que surge en tantas cosas, ¿no? Y alguien que se ha dedicado a hacer tanto trabajo de campo como trabajo estadístico, trabajo de gabinete, y que es reconocido internacionalmente. Y lo que decía Luis Pacheco acerca de Juan Carlos Espadafora, que eso es lo importante, más allá de las corrientes en las que cada uno esté, algunos dentro proetista, podemos decir, otros no tanto, otros más hacia la corriente psicosocial o hacia la idea de lo que es la ufología racional o lo que sea, pero lo importante es lo que marcó Juan Carlos, lo que marca Gladys, lo que marca Luis, lo que marca Diego Viegas, Juan Acevedo, Rubén Morales, todas las personas que han estado siempre en nuestro programa, que es el respeto y el seguimiento al testigo, ¿no? Sobre todo el respeto a al relato del testigo, el acompañamiento, el no señalar con el dedo y tratar de decodificar qué es lo que vivió, qué es lo que vio, qué es lo que le pasó. Así que bueno, la verdad que... Sí, fue... te quería contar que también está la gente, como siempre, ¿no? Saludos desde Rosario, del Café Ufológico Rosario. Un placer escuchar a Gladys Espinosa. Ahí está todo el café escuchando. Por acá también está Esteban. Saludamos también a Esther, desde Paraguay. Vamos a hacer... No vamos a hacer trampa. Acá la producción me está diciendo, Carlos, que Esther desde Paraguay le haga una entrevista a Carlos Ferguson. No, eso no lo vamos a hacer. Pero bueno, bueno, podríamos triangular la entrevista, ¿no? No es mala idea. No es mala idea la producción acá, claro, pero no, porque. Pero bueno, no sé, lo vamos a pensar, producción, lo vamos a pensar. Sí, no es mala idea, es verdad. O Vanessa de Chile también, que nos está escuchando, dice: feliz martes, excelente e interesante programa. Tenemos dos opciones. ¿Quién más? Bueno, tenemos a Tete también desde México. Buenas tardes. Hay alguien de Brasil también, sí. Estaba los otros días, había una gente de Brasil. Regina de San Pablo. Regina de San Pablo. Bruna. Podemos apelar justamente al Mercosur. Al Mercosur, claro, no, por eso, vos dijiste, no prensa nacional, así que acá tenemos alguien que se ofrezca de estos países amigos. De estos otros países. Mariana está también desde Entre Ríos. Mariana dice: buenas noches, Carlos. Muy interesante el tema. Atenta a la entrevista. También ahí nos está saludando. Además Gladys Espinosa es justamente de los Pagos de Entre Ríos, así que ahí hay una coterránea de Gladys escuchando el programa. Sí. Voy a dejar una tarea para la semana que viene, Carlos. Viste que vos has dejado. Estoy prácticamente terminando el libro que en su momento hizo Juan Alberto Badía, y él cuenta una anécdota en el libro. El libro está muy interesante porque habla de la radio, habla de personajes de la radio como Raúl Calviño, que lo hemos tenido aquí en Mar del Plata. Sí, Raúl. Habla de muchos. ¿Lo has conocido a Raúl? ¿A Raúl? Sí. Sí, bueno, vos sabés que la anécdota que tengo con Raúl Calviño fue muy graciosa. Después, bueno, hasta surgió una amistad porque él vino a grabar a la Biblioteca Parlante. Yo lo conocí en el U6. En realidad, lo escuchaba cuando él estaba en Radio Continental, una voz con un cuerpo impresionante, potente, y con algunos compañeros del Colegio Nacional colaborábamos en un programa que se llamaba Centro de Información 6. Después de ese programa venía Raúl Calviño. Claro, estaba Julio Ranel dando vueltas por la radio, el querido Julio, y dice, en un momento cuando habíamos ido a la pausa, a una pausa comercial y la música, viene Raúl, me dice: ¿lo querés conocer? Sí, buenísimo. Y entonces entra Raúl al estudio, Julio Ranel nos presenta,
y yo me paro para saludarlo a Raúl. Y estiro la mano y le pegué en la cabeza, porque claro. Con esa voz que tenía, yo me imaginaba que era un tipo alto, grandote, no. Y no, Raúl era chiquito, sí. era más bien bajo. Fíjate vos de qué manera las voces generan una composición del lugar que no siempre se corresponde con la realidad. Por supuesto, Raúl se dio cuenta, se quedó quieto, se dio cuenta que yo le iba, al estirar la mano para estrecharle la mano, le iba a pegar en la cabeza, se quedó quieto, después largó la carcajada. Sí, todo el mundo piensa que soy más grandote del día, ¿no? Yo lo tuve como profesor en la carrera de locución, y él daba la materia oratoria, y te digo que fue un maestro como profesor también, ¿no? Yo lo conocí de los dos lados, escuchándolo a la medianoche, en esa época ya estaba en la M, y de posterior, bueno, lo tuvimos ahí con oratoria, que bueno, fue fantástico. Y la anécdota en este libro de Badía es de, a ver si alguien de Mar del Plata o turista, porque fue en una temporada y se acuerda, él montó, lo cuenta con mucho detalle, era el furor de los platos voladores, y él montó para la juventud de esa época un plato volador, a ver si se acuerdan qué había dentro de este plato volador, porque había parte de la tecnología de esa época, la gente ingresaba por un lugar, era como que él cuenta que ingresaba por un túnel y lo último que veía era este plato volador, y a ver si alguien nos cuenta algún detalle, y si no llega a ver nadie, porque fue una sola temporada, él lo que cuenta que esto fue un fracaso, a lo que él se imaginaba que podía hacer con las luces, la tecnología, y este plato volador, yo me lo imagino, porque esto también, el libro es pura imaginación, gigante, ¿no? Me imagino como que la gente pasaba por ese túnel y se encontraba con una nave espacial grande. Y a ver si se acuerda qué temporada de verano aquí en Mar del Plata. A ver si hay alguien, tal vez que, mira si Luis, capaz que estuvo de vacaciones, o algún oyente lo recuerda. No sé si vos, Carlos, ¿no? Pero fue, bueno, no voy a decir la época, pero fue ya hace fue hace unos cuantos años esto, por lo que contaba. Creo saber, pero no estoy seguro. De todas maneras, yo te diría que no des el año, porque me parece que va a ser muy facilitar mucho las cosas, ¿no? No dejo el año, y la semana que viene leo ese extracto del libro, porque es muy interesante la anécdota, y también marca un poco el por qué vos después, con más estudios todavía que tenés sobre el tema, por qué Badía se le dio por relacionar la juventud con un plato volador, y en ese año que yo voy a dar, no esa temporada, a ver si pasó algo importante, porque es como que él dijo esto va a ser un éxito con la simbología que tenía el plato volador, pero lo único que puedo decir, contado por él en el libro, que fue un fracaso, ¿no? Vos sabés que con Luis Pacheco, hace unos meses, estábamos recordando, mientras nos whatsappeábamos, algunos temas del rock nacional relacionados con la ufología, con cierta ufología etista. La verdad que el impacto de la llamada cultura ovni fue enorme. Y la verdad que sería interesante saber por qué fracasó, porque Juan Carlos Badía era de leer muy bien a la comunidad. Bueno, pero hay algo particular que lo voy a contar. No es tanto el plato, el plato no es que fue el fracaso, el ovni, porque dice que el ovni se gastó un montón de plata en elaborar un ovni muy bien hecho, sino hay otro punto. Pero ¿sabes por qué también me vino a la mente? Por lo que contaba recién Gladys, ¿no? Y me puse a pensar, y esto también para que nos cuenten ya la semana que viene y demás, pero la gente joven ahora se interesa tanto por la temática ovni como en años anteriores. Me da la impresión que no, me da la sensación que no sé. Cuando charlábamos con Diego Viegas, en diciembre, una de las cosas que marcó que sí, que la juventud se interesa, pero que ha girado desde cierta concepción etista hacia los campos más bien de los psiconautas, ¿no? Eso es lo que él marcaba, otras formas de exploración, otra cosa que obviamente ya no tiene tanto que ver con como él marcaba el ovni remachado, sino con otras cosas, con otros
más con lo onírico. Ese fue el término que Diego Viegas, cuando hablamos ¿te acordás de la Navidad precristiana en esos dos programas? Sí. Hizo referencia, inclusive a algunas experiencias chamánicas, y medio como que va por ahí. Pero esto va y viene, va y viene. Hay grupos nuevamente que resurgen, que hacen resurgir la hipótesis extraterrestre. Y generalmente pasa cuando se difunde alguna sonda que arriba a un planeta. Bueno, la semana pasada tuvimos el descenso de un rover, un móvil en Marte. Sí. Y generalmente pasa eso, ¿no? Empieza a pensarse de vuelta en la hipótesis extraterrestre y en la idea de las naves. Pero sí, ciertamente la ET prácticamente no tiene la fuerza que tenía en los años 60, 70, donde sí, parecía que nos iban a invadir los extraterrestres. Y hay una cuestión también con respecto a eso, que es el cine. Vos fíjate que el cine, últimamente, el otro día volví a ver la película Presagio, que debe ser las últimas películas que trabajó bien Nicolas Cage, porque después de ahí no vi otra película muy buena desde el año 2000, ¿qué será? 2003, ya tiene sus años. Y que, bueno, véanla pero justamente habla un poco sobre esto. Pero después, no sé si la última de manera muy popular fue Día de la Independencia, pero muchas veces Hollywood empuja, ¿no?, a que un poco más se hable del tema o sea un disparador en algo, alguna película un poco más seria, ¿no? Pero fíjate que el cine en los últimos años, capaz que alguien nos ayuda después y nos deja ahí algún comentario, pero hace mucho que no veo películas, pero había una época que eran muchísimas, ¿no? Muchísimas. Bueno, ni que hablar de la serie Los Expedientes Secretos X durante tanto tiempo, Star Wars y tantas otras, ¿no? Ahora es como más la búsqueda de vida en otros planetas, el fin de los tiempos, pero por otro lado, bueno, y así, y que ni de manera cómica, porque viste que hay hay varias películas cómicas también que trataban el tema en los 90 más que nada, ¿no? Sí, bueno, hay algo que culturalmente se ha estudiado, que es el fenómeno del milenarismo, que es esta idea del fin de los tiempos al acercarse a un milenio o a un cambio de siglo. Y esto se ve reflejado en la literatura, obviamente en el cine, en el siglo pasado. Y vos fíjate que a medida que nos íbamos acercando al fin del milenio, nosotros pensar que nacimos en el milenio anterior, sí. Guillermo. Sí. Nos íbamos acercando al fin del milenio, aumentaban todas estas películas de tipo apocalíptica, mesiánica, y bueno, ahora ya pasó. Y seguramente no sabemos, no creo que vivamos para el 2100, pero yo imagino que las formas artísticas, al acercarse al 2080, adoptarán por esta cosa de la convención del sistema métrico decimal, del peso, del cero, que es una especie de vuelta al principio. Volverán este tipo de manifestaciones mileniales, si bien estamos hablando de un cambio de siglo, no de un cambio de milenio, pero me refiero, por lo menos en menor escala, este tipo de manifestaciones. Al 3000 seguro que no vamos a llegar, no creo. Y no sé, a no ser que crean la pastillita eterna, de la juventud eterna, pero no creo. Este paso no. 2080 por ahí, pero 3000 no creo. Con ganas ahí. Bueno, lo último es mandar saludos a Daniel Esquivel, que es también un querido amigo marplatense, oyente, que interesado del tema. La película Presagio por aquí me dicen no, es del 2009, un poquito más acá en el tiempo. Un poco más. Y lo último que vos lo citaste así por arriba, fue la semana pasada que se vieron unas luces en el cielo de Mar del Plata, que acá también me dijeron, uy, pero mirá, estoy viendo algo, y rápidamente lo descartamos, ¿no? Porque nosotros hacemos a la inversa. Primero, tenemos ganas de ver algún ovni, tenemos ganas de ver alguna luz extraña y demás, pero arrancamos por el análisis y después vamos descartando hasta que si de pronto no encontramos ninguna explicación, ahí le ponemos
ovni, ¿no? Pero eran de algún boliche que no sé, vos capaz te enteraste cuál era, tenían estos reflectores, pero era muy lindo igual ver en el cielo, en el reflejo sobre las nubes, estas luces que en una primera instancia así de apurada parecía un objeto volador no identificado, pero eran reflectores. Sí, pero bueno, no aparecen muchos ovnis, que digamos, nos ha pasado también de algún testimonio que parecía ser un ovni y después al analizarlo eran drones. Pero lo importante es que la gente está atenta para informar, para tratar de ver de qué se trata. Sí, está mirando al cielo esto, Carlos, que es bueno que la gente mire las estrellas, por lo menos mirar al cielo. Y lo último de todo, me hizo acordar Gladys, hace un tiempo atrás, cuando Sierra de los Padres, había muy poca ocupación, eran casas más que nada de fin de semana y demás, en las alturas de las antenas de Canal 8 y Canal 10, ahí íbamos con mis padres, y nosotros correteamos por el bosque, que ahora ha quedado poco y nada, pues han talado muchos árboles para hacer casas, y recuerdo haber encontrado unas marcas quemadas extrañas, y bueno, como chicos, imagínate, estábamos en pos de investigar lo que pasaba, claro. Y bueno, y ahí nos quedó también porque eran como círculos extraños, y eso me puso a pensar también, ¿no? Claro, construyeron tantas casas en Sierra de los Padres que ¿dónde va a bajar un plato volador hoy en día si no tiene lugar para estacionar, ¿no? Hay que hacer como en Francia, como contaba Gladys, que les construyeron un aeropuerto. Es pintoresco esto, es ¿no? Muy pintoresco. Aeropuerto es muy pintoresco. Los ovnis. Sí. Me parece que la pista era un poco. Acá pusimos las fotos que te envió, que son hermosas, pues aparte qué bueno que haya podido viajar, lo que contó de viajar a los museos. Y esto también acá en Francia, pero sí, muy muy pintoresco y hermoso testimonio fotográfico, que ahí lo compartimos. Una pista que era muy muy peculiar, pero bien, una pista al fin ahí. Guillermo, antes de irnos, vamos a hacer nuevamente la invitación a los amigos terraplanistas que quieran participar en el programa. Sinceramente queremos conocer sus puntos de vista, en qué se basan para sostener que la Tierra es plana, qué es lo que le cuestionan a la ciencia oficial, qué elementos probatorios tienen para esta hipótesis, cuál es la documentación respaldatoria y qué corrientes internas también tiene el terraplanismo. Los esperamos con total franqueza para un diálogo ameno y para, insisto, conocer cuáles son sus apreciaciones al respecto. No significa que nosotros nos convertamos al terraplanismo. Esto tiene que ver también con una honestidad hacia el entrevistado. Pero sí queremos de primera mano aproximarnos a ese pensamiento. Así que bueno, los esperamos. Guillermo, un enorme abrazo para vos, para la familia, para toda la familia de A las Puertas de Magoña, un viaje a la frontera del imaginal. Y nos encontramos la semana que viene para hablar acerca de la cultura ovni, esta muestra de arte alienígena, y unos minutos más con Gladys Espinosa para compartir las experiencias con los investigadores de Colón, provincia de Entre Ríos. That kind of love
oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.